Bienvenidos una vez más en este miércoles en el Diván Cósmico. Yo soy Betty Amezcua. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Alfaro y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la historia y la biografía y la vida de Allan Kardec y todo lo que es el espiritismo. Así es. Y para este tema, pues bueno, vamos a ir platicando desde varios puntos de vista, un poco de historia sobre Allan y cómo fue desarrollando en un siglo que todavía no se hablaba mucho de estos temas, que fue desde 1800, todo lo que tiene que ver con este plano que pues, actualmente le podemos llamar la cuarta dimensión y que habla justo sobre estos mundos de espera que son del espiritismo. Sí, pues vamos a dar la bienvenida, Alex. Bienvenido, exactamente. Vamos a abrir nuestra energía. Abrimos el programa. Y, bueno, y ahora sí, Betty, empiézanos a contar cómo está esto. Bueno, pues muchas gracias. Yo, antes que nada, agradezco y estoy pidiendo, pues, canalización para poder hablar de este tema tan especial. Suspiro porque me gusta mucho este tema de Allan Kardec. Me llegó de una manera tan, yo creo que Allan Kardec quería que yo supiera de él, no me cabe duda. Se los juro que sí. ¿Pero por qué lo Porque así? Me llegó en un momento, les voy a contar breve, porque así fue. Tengo un amigo que me cuenta un sueño. Entonces me cuenta, oye, ¿sabes qué, Betty? Me tuve un sueño hace mucho tiempo en donde vi que un vecino mío fallecía y entonces yo estaba al lado de él y ese cuerpo de él se levantaba y me decía, Espírita. Ok. Yo, pues obviamente, Betty, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Eso me acuerdo mucho que me dijo mi vecino, pero lo más fuerte, Betty, es que a los 3 días murió mi vecino. Uy. O sea, que se le presentó su alma, ¿no? Se despidió de él. Cuando él me cuenta esto y me llega esta palabra espírita, yo dije, ¿qué es esa palabra? La empecé a buscar. La verdad no la había escuchado antes. Y cuando veo la palabra espírita y que mi amigo no sabía lo que significaba y yo tampoco lo sabía, veo esa palabra y entonces dije, ¿qué es esta palabra? Y es la doctrina espírita, la forma en que los espíritus buscan personas que tengan el don de la mediumnidad o ser canalizadores. Obviamente mi amigo fue un canalizador, esa alma le estaba avisando que ya se iba, pero le dijo espírita, ¿no? O sea, él dijo, ¿qué es esa palabra, Betty? ¿Qué significa? Al otro día le expliqué y él pues se quedó igual, ¿no? Porque dijo, y bueno, ¿y a mí por qué me dijo esa palabra? Que le dio a entender que él iba a dejar su cuerpo. Cuando yo empiezo a indagar esto de la palabra espírita, inmediatamente a los 2 días se estrena en Netflix la película de Allan Kardec. Wow. O sea, ya me estaban... Sí, se está empezando a acomodar todo de tal forma para que la información llegara. Para que la información llegara a mí. Veo esta película de Allan Kardec, que también yo lo desconocía, había escuchado de él, pero no me había adentrado, y él menciona la palabra espírita. Entonces, por eso me estoy hablando de esto, que esto pasó en la pandemia. Realmente esto me sucedió en la pandemia. Ok, entonces empiézanos a platicar un poco más de detalle. ¿Qué es esta doctrina espiritista? Sí, espiritista. Espiritista, exactamente. ¿De qué trata y cómo fue que justamente Allan fue desarrollándola? Sí, pues bueno, Allan Kardec realmente era un hombre que era matemático. Tenía una mente muy cuadrada, muy matemática. Era pedagogo. Y él nació en Lyon en 1804, estamos hablando del siglo XIX, y fallece en 1869. Bueno, este Allan Kardec, que realmente se llama Hippolyte, mira, aquí el nombre es largo, por eso se los voy a leer, Hippolyte Léon Denisard Ribail. Okay. ¿Sí? Él no se llamaba Allan Kardec. ¿Cómo va a llegar este nombre a él? Él, cuando está dando sus clases de matemáticas, él era una persona muy cuadrada, no creía en nada de las cuestiones religiosas, como un buen científico, pero resulta ser que en esa época se daban mucho lo de las mesas giratorias. ¿Te acuerdas que hubo mucho ese boom de que las Pero mesas... se movían. Sí, de hecho, se movían, giraban así,
o se levitaban. Sí, que era cuando empezaba el boom Ajá, de esa parte del espiritismo, justamente. Y que de se dio mucho en Francia. Francia ajá, fue ahí. pero se prestaba mucho a cierta charlatanería en ese Sí, entonces. por eso él estudia la parte del magnetismo. Decía, no, a mí no me vengan con cuentos, ¿sí? Abajo ponen, como te conté, abajo ponen los Y imanes. esto se mueve solito. Ajá, y entonces, pues mucha gente decía, wow, los espíritus. Y decía, esto es cuestión de gente que es charlatana. Pero resulta que conoce a un hombre en ese momento que desesperado quiere que vaya él con sus hijas, porque tiene 2 hijas que son mediums. Y las niñas están recibiendo información sin querer, sin que ellas lo practiquen, la escritura automática, ¿no? Entonces él, pues, con mucha resistencia va y entonces ve a estas niñas que empiezan a... Sí, La escritura automática, ajá, empiezan a canalizar. se canaliza y empieza a escribir. Entonces todavía él se queda así como que, pero son niñas, pero son de una familia bien, son niñas que van a la escuela, o sea, no se queda así como que, ay, me están haciendo la parte charlatana, ¿no? Pues él como que dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ahí sí ya le empieza a entrar la duda. Y para esto, este mismo personaje le dice, te invito a una sesión mediúmnica. Ven conmigo para que tú veas que es verdad. No existe esta parte de las mesas giratorias, para que tú veas. Pues como vio esto de las niñas, Alex, él accede, entonces él va. Pues en esa práctica mediúmnica, ahí le dicen a Hippolyte que él es una reencarnación de un druida y que su nombre es Alan Kardec, que él no, que es un nombre que viene de una reencarnación muy antigua. De ahí toma entonces justamente este nombre y entonces Kardec. empieza a meterse a este mundo de la espiritualidad, el espiritismo, sí. Y empieza a investigar. Dijeron que tenía como su toque científico, entonces quería entender más. Sí, él quería entender más. Fíjate, Alan Kardec es mucho antes del libro de Urantia, que el libro de Urantia también es un libro de canalizaciones, ¿no? De hecho, me sorprendió la fecha, o sea, porque realmente pues, para la época no había nada de información, no, incluso no había nada. Hasta pudo haber sido medio prohibido, ¿no? Sí, para Alan Kardec pues no conoció el libro de Urantia, pero qué importante es porque más adelante pues los canalizadores van a recibir la información. Así la recibió. Quizá a Alan Kardec le faltó más tiempo, quizá le faltó más gente que lo acompañara para poder también recibir esta información, pero no le alcanzó el tiempo porque de verdad él lo estudió 12 años y pues se le consumió la vida en escribir estos libros que le fueron dictando. Una cosa muy importante, Alan Kardec no era medium, ¿sí? Él no tenía habilidad. No, él no tenía la habilidad de ser medium ni canalizador. Él lo que hizo fue un proceso para fundamentar que existe la comunicación mediúmnica y que es verdad, que es real y que no hay gente que es charlatán. ¿sí? Ahí por eso es el padre de la doctrina espírita. ¿sí? Okay. O sea, como tratando de darle un poco más de validación, más, no sé si la palabra correcta sea científica, pero un poquito más de validación de los que estaban haciendo. E incluso también, por lo que entiendo, también publicó varios libros. El primer libro que él publica, y ahí esta parte es bien emocionante porque cuando él ya le dicen que él es Alan Kardec, que todavía se resiste a ponerse ese nombre. Yo soy Hippolyte, ¿no? Su esposa lo empieza a acompañar en todos estos procesos de conocer a mediums, que era como en boga en ese momento. Hasta Marie Curie también fue a estas mesas giratorias. Muchos científicos fueron porque querían conocer esto. Cuando Alan Kardec va, y bueno, él era maestro de matemáticas, él era una persona... sí, como muy respetada en ese ámbito. Sí, en ese ámbito, atea, porque pues como su mente científica, pues lo corren de la escuela, porque se enteran, como era muy laica la escuela, se enteran de que está en estas actividades y lo corren, y entonces su esposa le dice algo muy interesante. Hippolyte, si esto está pasando es porque así lo quiere y así te necesitan estos seres. Tienes que fundamentar esto que tú estás viviendo, porque ya no puedes estar en este mundo nada más de las matemáticas, ahora ya se te mostró este mundo. Pues Alan Kardec de verdad sufrió mucho porque dijo, ¿cómo lo voy a fundamentar si yo soy matemático, soy científico? Entonces, el primer libro que él publica en 1855 es el libro de los espíritus. De verdad, fue un boom. De todos los mediums que lo acompañaron, decían gracias a Alan Kardec.
Y ahí ya se pone Allan Kardec, ¿eh? Gracias, gracias porque estás haciendo que crean en nosotros, que crean que existe esta comunicación con seres invisibles, que no estamos locos y que podemos ayudar a otras personas a sanar, a que tengan contacto con sus seres que ya trascendieron. Y es que qué complicado, porque al final de cuentas yo conozco actualmente personas que son mediums, que tienen esa capacidad de escuchar y algunos hasta de ver Sí, a seres desencarnados o otras entidades. sí, Y al día de hoy les es complicado vivir con esa dualidad. sí. Incluso muchos hasta rechazan ese don. Pero ahorita que ya hay tanta información es más fácil comprenderlo. Imagínate en 1800, finales Sí, del siglo antepasado, sí, eran vistos exactamente como posesiones demoníacas sí, o sí, temas sí. antirreligión, o sea, o males psíquicos. Sí, pensaban que estaba la gente loca, Ajá, ¿no? locas o poseídos. De hecho, una pintora muy famosa que nos encanta, Leonora Carrington, No, ella también tenía este don y su papá la mandó al manicomio. porque no era comprendible. Sí, no era, o sea, no lo comprendían porque decían, ¿cómo está loca? Todavía no estaba muy caído el velo. Bueno, ¿cómo es que Allan Kardec fundamenta esta doctrina? Dice, yo tengo que hacer que crean que existe la comunicación con un mundo invisible. Tengo que fundamentar que crean que existen estos seres, porque pues él lo vivía en carne propia, ¿no? Él hablaba con estaba en las sesiones espíritas y las mediums le daban la información. Entonces él hizo algo que él, la verdad, no quería, pensaban que les iban a burlar de él, que pues que iban a decir que estaba loco, como él también lo hizo en su momento, pero le pasaron tantas cosas en su casa que como que los espíritus se enojaban de que no escribía, le tiraban sus cosas, empezó a tener cosas actividades paranormales en su casa y su esposa le dijo, es que están enojados porque no escribes. Mira. Escribe, Hipólito, escribe lo que estás viviendo. Bueno, ¿cómo es que hace este método? Y de verdad, un gran estudioso. Como te contaba, para hacer la doctrina y no fallar y no saber que lo están engañando, su doctrina fue que entrevistaba a una medium y les hizo a 5 mediums, lo que se comenta aproximadamente, una pregunta. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Citó una primera medium y le dijo, ¿quién es Dios? Citó a la segunda medium, ¿quién es Dios? Fue recibiendo. Así hasta la llegada me imagino que entrevistó como a 5 o 6 mediums, y las 6 mediums, o 7 que haya entrevistado, le contestaron lo siguiente. Coincidía con la Sí, información. no se conocían, ¿eh? Eso también tuvo que... Sí, al final de cuentas es como un poco el método científico. Sí, donde es corroboras una vez, corroboras otra y después de una cierta cantidad de validaciones das por sentado el hecho. Exacto. Las mediums le contestaron, Dios es el único ser omnipotente de este universo. O sea, cuando les hizo escribir a cada una la escritura automática y metió la respuesta en una cajita, y cuando abrió la cajita y vio las respuestas, dijo, aquí hay algo interesante. Dijo, no se están burlando de mí. Sí existe una comunicación con seres de alto nivel de frecuencia. Entonces, imagínense, hizo el libro de los espíritus. Alex, de verdad, lo recomiendo muchísimo este libro. A mí me abrió así, antes del libro de Urantia, un contexto muy grande, porque las mismas preguntas que tenemos nosotros de dudas son las mismas que hizo él. ¿Quién es Dios? ¿Existe la reencarnación? El alma. ¿De dónde viene el alma? ¿Existe el karma? ¿Cuál es el propósito finalmente de nuestra existencia? Exactamente. ¿Qué son los sueños? ¿No? ¿Por qué los niños ven cosas que los adultos ya no pueden ver? O sea, fue mucho el precursor de toda la información que está actual, ¿no? O Sí, sea, porque imagínate, hablar de karma en Occidente, en Europa, en ese año, pues no. Esos eran de cosas en contra totalmente de la religión. Y luego les preguntó, ¿realmente Jesucristo ¿quién es Jesucristo? Bueno, no, las respuestas así, ¿no? Pues es como en el libro de Urantia, ¿no? Así que pues, salió toda esta información. Bueno, cuando le pasa todo esto a Allan Kardec, ya no salió de su casa. Imagínense, ya estaba tan así escribiendo todas las respuestas de todas las mediums, que hizo el libro de los espíritus. Y no conforme a eso, porque él todavía quería saber más, hizo otros libros, que es el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo,
la Génesis, que es como de dónde venimos, quién es, pues muy parecido a lo que es el libro de Urantia, pero no tan intergaláctico. A lo mejor aquí, por eso digo que le faltó como un equipo más que lo acompañara. Y luego hizo un libro que también, muy parecido al de Manuel Swedenborg, otro medium, antes que Kardec, que es El cielo y el infierno, ¿no? Esos son sus libros que él, pues, escribe sobre todo el contexto de lo que recibió en la mediumidad de toda esta gente que lo acompañó para mediums. ¿Qué es él hace una codificación espírita, ¿no? Que dice, bueno, yo lo voy a sustentar, yo quiero que crean que esta gente no está loca, que sí podemos comunicarnos con un mundo invisible, que hay una frecuencia, ¿no? Como la de radio que no vemos, pero está ahí viajando el sonido. Y hay algo que hace que Alan Kardec se dé cuenta de que su trabajo vale la pena porque la verdad lo criticaron, llegaron sus libros a varios lugares, los quemaron. Cuando él se da cuenta de que somos seres espirituales también viviendo en un vehículo, él también se hace muy empático con los seres que pues están sufriendo, ¿no? Y ahí viene una parte que él hace que él retome sus estudios, porque él ya estaba así, no, es que se burlan de mí, la iglesia le cerró las puertas, se contrapuntea con los padres de la iglesia, bueno. Y él siempre cuando salía a sus terapias bueno, no terapias, más bien a sus consultas de mediumidad, no terapias, perdón, siempre se encontraba un indigente. Y entonces le daba de comer, le daba pan, le daba ciertas cosas para que él comiera, ¿no? Cuando él ya va a declinar, porque ella se siente muy triste de que lo ponen de loco, y ya dice, ya saben que yo ya no voy a seguir en esto. O sea, porque me critican mucho y yo soy, pues ya soy un científico y quiero validar que lo que hago es real. En una de las consultas de mediums, híjole, una medium le dijo, no termines este trabajo, porque hay muchos seres que dicen que por favor, hables de esto, porque necesitan que la gente despierte, que sepa que esto nada más van a estar un tiempo aquí y que su alma tiene que llegar a la luz, lo que tanto hemos hablado, ¿no? Una tarde que él ya va a regresar a su casa, se encuentra el indigente y ve que salta del puente, de un puente ahí de Francia, y pues ahí queda el medio, se muere. Uy, pues se pone muy triste, le dice, no saltes, por favor, no. O sea, trata de que no se suicide porque, pues en el libro de los espíritus, habla de qué sucede cuando nos suicidamos. Porque él también pregunta, ¿qué sucede cuando una persona se suicida? Pues ya sabía lo que... Su alma se queda atrapada. Bueno, cuando te queda muy mal, ya no quiere seguir escribiendo porque dice, entonces, ¿de qué sirve mi libro si le estoy diciendo que no lo haga? O sea, como que se desespera, ¿no? Porque ya uno cuando tiene el conocimiento, pues lo que más quiere es que la gente lo conozca. Va a su consulta de mediunidad y le habla a este ser. Y le dice, ¿sabes qué? No te creí. Qué tonto soy, no debía haberme aventado de ese puente. Ahora estoy en un lugar horrible, pero quiero que sepas que te agradezco que me diste de comer. Wow. O sea, y que al menos mi alma se fue sabiendo que sí existe el amor, porque yo nunca lo conocí. O sea, esa parte cuando él se lo dice este ser, dice, sí lo voy a hacer. Sí voy a seguir escribiendo y si este ser vino del otro mundo y me dijo esto, muchos van a venir a decirme que gracias por esta ayuda, ¿no? O sea, entonces al final de cuentas lo que estaba haciendo en esos primeros años de 1800 era hablar de las cosas que ahorita ya son mucho más comunes para nosotros, ¿no? O sea, donde ya, si lo ponemos en lenguaje más actual, sí. Pues estaba hablando de la cuarta dimensión, ese espacio que es donde antes de entrar al planeta Tierra llegamos al planeta Tierra y después cuando morimos regresamos a esta cuarta dimensión, donde planeamos las encarnaciones, donde decidimos qué es lo que vamos a hacer aquí, pero que es bien interesante, pero que sí hay una conexión con ese mundo, que justo todo este mundo de la mediumidad hace. Es esa conexión con qué pasa con el espíritu cuando ya no está aquí, nos habla, nos da tips, qué funciona, qué no, nos dice por dónde sí, por dónde no. Entonces, él logró sintetizar toda esta información. Toda esa información, todas las dudas que tú tienes, todas las preguntas que como mente humana y que tienes dudas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe la reencarnación? ¿Existe la vida después de la muerte? La vida después de la muerte. Y pues sí existe la vida después de la muerte. Pero para esto, el objetivo de este libro, de la codificación espírita, que es, bueno, la doctrina, él es el padre de esta doctrina, la doctrina
espírita, es como el que le da la base, porque ya había estado Emanuel Swedenborg, pero también a Emanuel Swedenborg le costó trabajo que le creyeran. Entonces llega Alan Kardec y él es el padre de esta doctrina que existe, que es real, existe la mediunidad, existen las canalizaciones, pero él hace como un contexto de que nuestra alma es inmortal, que no morimos, dejamos nuestro vehículo sagrado, pero nuestra alma es inmortal. Siguen muchos planetas, va a seguir pues, evolucionando. su evolución. Si no logró esta evolución, entonces regresa el humano, que es la reencarnación. ¿Sí? O sea, aquí le dicen que sí existe la reencarnación y que existen muchos mundos, como bien le dijo el que estaba al lado de Jesús, no te preocupes, en la casa de mi padre hay muchos reinos, así, existen muchas dimensiones donde hay muchos tipos de espíritus, de acuerdo a nuestra conciencia de cuando salgamos del vehículo. Luego también habla de que para estar aquí, precisamente usando este vehículo, el objetivo es un progreso, una evolución, y para eso se necesita que tengas conciencia. Y por eso es que el humano necesita tener conciencia, activar su alma, su amor propio. Habla mucho del amor propio. Fíjate, en aquella época y mucha gente a lo mejor no lo entendía. Y luego habla de algo muy, muy, muy especial, que nosotros cuando dejamos nuestro vehículo, de acuerdo a nuestra conciencia, nos vamos a volver o espíritus chocorreros, o espíritus desencarnados. ¿Cómo explicaba eso? O sea, porque digo, a ver, actualmente sabemos de que cuando una persona fallece, sí puede estar un tiempo en lo que se termina de separar de este plano, antes de irse a otros mundos. A otros mundos, sí. Entonces, ¿él explicaba también esa parte? Sí, él explica también esta parte de que cuando morimos... Te puedes quedar aquí un rato. Te puedes quedar aquí un rato porque te cuesta... Él habla de una cosa que es bien importante, dice que cuando morimos, depende de nuestra conciencia que esté muy apegada a la tierra. Cuando salimos, por eso podemos ver fantasmas, porque en nuestra conciencia se resiste al desapego de la materia, porque fuimos tan felices con la materia que por eso queremos más sexo, cuando les fantasma por eso es encima, que son los clásicos estos incubus y sucubas, que pues estos seres que se nos enciman y que sientes así como que, ay, sentí que se me encimaron y sentí ondas así sexuales, son espíritus que vivieron mucho de la energía del gozo sexual y cuando dejan el vehículo no se pueden ir porque su conciencia se quedó atrapada en ese gozo. Sí, toda esa historia de fantasmas viene de ahí. O sea, finalmente que son seres que no han terminado de separarse, ya sea por temas emocionales, de apegos, como dices, o deseo, o gusto, o simplemente no siquiera se han dado cuenta que están muertos, ¿no? En muchas películas también vemos que pasa eso. Sí, exactamente. Otra cosa que habla mucho estos espíritus que tuvo contacto Allan Kardec es que existe un karma, ¿sí? Y que hay un velo. Precisamente el trabajo del ser humano es que evolucione con el amor. Pero desafortunadamente, al estar en esta tierra tenemos obstáculos. Y los obstáculos son lo que le llama Allan Kardec, que él es el primero que toca este tema de lo que ahora pues conocemos los que estudiamos un poquito esta parte, de los obsesores. ¿Sí? Una persona que es medium o canalizadora va a tener el enfrentamiento con estos obsesores. Háblanos de los obsesores. Sí. ¿A qué le llamas? Bueno, para Allan Kardec, los obsesores, y aquí viene el trabajo espiritual, ¿sí? Porque para eso los espíritus se conectaron con Allan Kardec. El trabajo es que el alma, cuando sale del cuerpo, no se quede como un espíritu, un fantasma, ¿sí? Como un ser que se quede entre este mundo y el otro. Entonces, lo que le dicen estos espíritus de alto nivel es que cuando nosotros morimos y salimos con una conciencia muy baja de ira, de odio, de muy apegada a los placeres como el sexo, adicciones, pues malos hábitos, ¿sí? Nuestra conciencia queda muy atrapada en el karma. De hecho, por eso venimos para purificar este karma que venimos repitiendo. Y cuando morimos y salimos con esta conciencia, pues existe la cuarta dimensión, que es el plano astral del que hemos hablado. Y aquí está contenido toda esta maldad que no se purifica, sino ahí se colapsa. Cuando sale el desencarnado, cuando nuestra alma sale, que le llaman desencarnado porque ya no hay carne, ya está saliendo energía, y su conciencia va baja, se vuelve obsesor. Quiere decir que va a ocupar, haz de cuenta, Alex, si una persona
tiene muchas relaciones tóxicas, por así decirlo, con su Ujú. padre, sus hijos o con la pareja. Hay obsesores que vivieron eso y están buscando esa energía y se alojan. No crean que es uno, O sea, se alimentan se de esa. alimentan de esa Sí, energía. o sea que, Ujú. digo, en términos actuales se puede decir que es como el bajo astral, Exactamente. donde son dimensiones donde están, sí, esos seres pues, más vibracionalmente Sí, son bajos. vibraciones bajas. Y Entonces, entonces pasas por ahí y si estás vibrando similar a ellos, pues sí. te quedas. Entonces, Alan Kardec es el primero que habla de que existen estos obsesores y que hacen que el trabajo es el obstáculo de que el ser humano no evolucione, no cumpla su papel de evolución, Ujú. que precisamente, que hemos hablado en otros podcasts, que el objetivo de nuestra alma es volver a la fuente, Ujú. ¿sí? Entonces, no, aquí van a, de verdad yo les recomiendo que lean este libro, el libro de los espíritus, porque van a hablar de los espíritus que son traviesos, ¿no? Los espíritus que te van a hacer los poltergeist. ¿Por qué existe el poltergeist? También A te ver, van, recuérdame, el poltergeist que te es. mueven las cosas, Ok. que te Cambian de lugar los objetos. ajá, o que hay poltergeist que son muy activos, como que se te caen los trastes o te vuela un lápiz, ¿no? Él vivió poltergeist, ahora sí que en vivo lo vivió Alan Kardec. ¿Por qué? Porque hay espíritus que están súper enojados. Y mientras más esté en la energía baja, son más densos Claro. y tienen un Sí, poco porque tiene más, más de fuerza, porque tiene más forma de canalizar esa energía. exactamente, tienen un poco más de la cuarta dimensión, como de la tercera dimensión, que es como la materia. Entonces, bueno, Alan Kardec vio todo este tipo de espíritus, le mostraron todos estos tipos de espíritus, por qué existen las posesiones, ¿no? Él también habla de pues son los obsesores, ¿sí? Que quieren volver a vivir la vida humana. Ok, pero a ver, ahí estamos Ajá. hablando de obsesores como almas humanas que Desencarnados, sí. trascendieron y que están entonces no ayudando, sino obstaculizando a los humanos que Sí. están acá. Ahí se me hace un poquito, haciendo referencia, como la rebelión de Lucifer. Sí, pero por ejemplo, Ujú. aquí no estamos hablando que son demonios, Es que porque sí, en teoría un demonio es un alma que nunca ha estado encarnada. existe también, eso también lo va a mencionar Alan Kardec. Ok. Sí, también te va a hablar de esa energía, esas dimensiones, y precisamente es donde quedan los desencarnados y se vuelven obsesores. Todos podemos tener obsesores, de hecho, todos pasamos por los obsesores. Sí, Cuando, porque ajá, también supuestamente cuando mueres, hay unas personas que hablan justamente, ¿no? Donde quedas atrapado sí, por estos lugares, ¿no? Donde tienes que pelear un poco y tu nivel vibracional, que también ya las personas actuales que tenemos un poquito más de ujú. idea, pasamos por ahí, pero no te quedas, o sea, simplemente es como de tránsito. Es un tránsito, pero algo muy hermoso que habla Alan Kardec y cómo ayudamos a estos obsesores. Los obsesores lo que más desean es el perdón. Okay. Porque imagínense, cuando una persona que fue muy violenta, que asesinó, pues cómo se va a ir esa conciencia. Pero aquí también algo muy, muy hermoso es que este obsesor, como el amor es el poder más grande del creador, y este obsesor quiere el perdón, también el medium puede ayudarle a que tenga esta alta frecuencia de perdón, puede hablar con un familiar y pedirle perdón, que eso es por eso es la mediumnidad, te ayuda a que este espíritu te diga, por favor, busca a mi familiar y dile que me perdone, por favor. Entonces, el medium, pues, busca al familiar, hay gente que ha buscado o que la persona va a buscar a tener contacto con su familiar, y entonces esta alma siente la liberación y ya, pues Claro. transita hacia la luz, porque lo que más el obsesor está atrapado ahí es porque no ha logrado el perdón, primero para sí mismo y luego pues con la Claro, que energía. al final de cuentas lo que se trata de toda esta vida es de comprender. Entonces, si tú comprendes que lo que estamos haciendo aquí es trabajar en amor, pues estás en esos mundos de espera o cuarta dimensión, estás sin el velo y te das cuenta de todo lo que hiciste. Así Te das es, cuenta de todo lo que hiciste en contra del amor, en contra de las personas que amabas o en contra de ti mismo. así es. Entonces, justamente es donde está la tortura, donde está el supuesto infierno. Sí, y es una dimensión que comenta Alan Kardec, que es de mucho dolor, que es de mucho pesar, es fuerte ese lugar, o sea, sí, sí es un Sí, sí, lugar sí, la muy, cuarta dimensión, ajá, que es plan. densa, y que entonces los obsesores manipulan mucho a la mente del ser humano, de hecho se alimentan de eso, y por eso el amor
es el que puede hacer que el obsesor se suelte y pueda trascender. O sea, que pueda ir a sus planos de sanación, en donde están planos angelicales. Uy, van a ir a Ya de hablar. perdón y de Sí. amor y todo eso. Uy, Alan Kardec habla de toda la parte de los ángeles, por qué existen los sueños, por qué los ángeles bajan a través de los sueños, por qué en la parte del sueño podemos tener contacto con nuestros ancestros. De verdad, eso que tú dices, es que soñé con mi abuelita, es verdad, tu abuelita baja, ¿sí? Porque recordemos que el alma es eterna. Pero para poder tener contacto con nuestros ancestros, Alan Kardec le llama Periem Spiritu, ¿Cómo? Periem Spiritu, que quiere decir que todavía va la forma de cómo fuimos. Sí. Nuestra última vida, Ajá. Ajá, ajá. cuando realmente ya se rompa nuestro trabajo de linaje, porque también habla eso, pues vamos a hacer pura luz, ¿no? Claro, y dejar de tener un Ujú. poco esta Sí. forma física reflejada en la cuarta dimensión. De hecho, nosotros, los seres que estamos en este momento, Betty, Alex y los que estén viéndonos, traen ahorita seres periem espíritu, traen todavía, pueden traer seres que han sido y que todavía los están cargando, pero no los ven, pero los traemos, ¿eh? Entonces, cuando Ok. nosotros lleguemos a morir, este último envase puede ser que lo vean, pero al mismo tiempo vamos cargando todas nuestras vidas pasadas, nuestro último formato de cuerpo humano que usamos para evolucionar. Este libro de verdad cambia todo el contexto A mí me está ajá, gustando lo que estás platicando uh-huh. porque es creo que una muy buena herramienta Es como hermoso para este terminar de libro. entender el qué pasa cuando morimos, terminar de comprender cómo son estos mundos de Sí, espera, comprender que pues, todo lo que muchas filosofías o religiones han hablado del famoso infierno, no es que exista el infierno, sino es un plano es un plano de de conciencia. conciencia donde al final, me gustó eso que dijiste, donde al final no es que seas malo y como viste malo estás condenado al fuego eterno, estás condenado a que tengas la conciencia de mirar qué fue lo que pasó, Así qué es. hiciste, y entonces sí, utilizar la rueda, la reencarnación, para regresar y hacer un cambio. Hacer un cambio, pero para esto es muy importante que mira, hay seres humanos que les cuesta mucho salir de la rueda del karma. Vienen para dar amor, porque todos somos seres de amor, todos. El alma viene de la fuente, que es el mismo, la fuente crística. Pero con estos trabajos de obsesores, que saben y te detectan de inmediato por la energía, porque son frecuencias, son vibraciones, dicen, ay, aquí hay donde... Aquí hay odio, aquí hay rencor. En ese campo de donde están estas conciencias, son millones de conciencias atrapadas. Entonces, cuando detectan la vibración de alguien, pues están pegaditos a nosotros y pueden hacer que hagamos actos repetitivos de lo que hicimos antes. Cuando morimos, quedamos encadenados. Y entonces, otra vez a girar la rueda, vuelves. Si no eres consciente, estás Sí, él habla mucho del karma, por eso dice, el trabajo de espiritual es despertar. Y entonces es cuando él entiende por qué vino el Maestro Jesús, porque le hablan de los avatares, le hablan de las almas en pena, uh-huh. que el Padre Pío por eso tenía contacto con estas almas y la oración también ayuda a que trasciendan, sobre todo el perdón del amor, con el amor. Y yo recomiendo mucho este libro, el libro de los espíritus, a mucha gente le da miedo, no tengan miedo. Realmente es como si tú preguntaras a estos seres, tus dudas están ahí. Sí, pero volvemos al punto original, o sea, la finalidad de todos estos planos que se crearon y se diseñaron para Ujú. eso es para que el alma se dé cuenta que viene aquí a practicar el amor. Exactamente, Y sí. entonces te separas tanto de la fuente y tanto del creador que sientes tanta obscuridad que la vives, que su finalidad es esa, regresar a la fuente, ¿no? Entonces, qué Sí, belleza, ¿no? sí, Que hay un espacio en el cual tú independientemente de lo que hayas hecho, al final de cuentas esto es un juego, pero que te permite experimentar qué se siente estar separado del creador. sí. Y realmente que estábamos viendo el libro de Ramta, vamos a hablar también de este libro, que pues todo se va vinculando, ¿no? Que realmente el alma viene a vivir una experiencia humana porque hemos estado muchas veces aquí y lo que nos va a liberar a que podamos llegar a nuestra casita como semilla estelar es el perdón, Ajá, el trabajo de el amor amor, el amor incondicional. incondicional, el dar.
Como la otra vez dijiste, el amor es dar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, les voy a dar unas últimas como conceptos que Allan Kardec transmitió y les voy a volver a repetir. Cuando él pregunta a estas mediums, ¿qué es Dios? Le contestaron, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Ujú. Eso es algo que es cuando se da cuenta que existe esta comunicación, porque como les dije, se los preguntó a varias mediums que no se conocían y vio que dieron la misma respuesta. Entonces, para resumir un poquito el trabajo de Allan Kardec, este trabajo lo hizo con mucho amor. Él ya venía con este trabajo, Alex, cuando reencarna siendo Hippolyte, Ujú. pues sus maestros espirituales le dicen, tú ya habías estado antes, sabes esta información, solo es que ahora la transmitas. Porque La organices en libros, ajá, la hagas masiva. la hagas masiva, viste que una persona se suicidó y no la pudiste ayudar, y por eso él dice, tengo que hacerlo, porque ese espíritu le dijo, no te hice caso y mira, ahora estoy en un lugar que ahora me arrepiento del acto cometido. Porque sí, no debemos de quitar nuestra vida hasta que sea el momento en que nos digan, hasta aquí llegaste. Entonces, él dio estas partes que a mí me gustaban mucho, que es mucho del contexto que él escribió. Y lo comento. Dios es eterno, es inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberano, justo y bueno. Eso fue lo que le dijeron los espíritus. Él creó el universo, que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el mundo visible y corporal, y los inmateriales el mundo invisible, el mundo espírita, que es el mundo de los espíritus. Ujú. Esto es lo que le fueron comentando. El mundo espírita es el normal y primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal es solo secundario. O sea, vamos Claro. a pasar Sí, claro. solamente por un momento. Los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material que es perecedera, cuya destrucción será mediante la muerte, que nos volverá que el alma sea libre. Ujú. Claro. Entre las diversas especies de seres corporales ha escogido Dios a esta raza humana para la encarnación de los espíritus que han llegado a un cierto grado de desarrollo y que esto les va a conferir la superioridad moral e intelectual sobre otros espíritus que no despiertan. O sea, imagínate qué interesante todo esto que le dijeron. No, está buenísimo porque es como la síntesis de lo que realmente venimos a hacer aquí. Exacto. Entonces, el alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo solo le constituye esta envoltura. Esta envoltura. Esto, cuando yo lo leí, y que Allan Kardec, estos son canalizaciones que le dieron los maestros sagrados, por eso lo comparto, porque el objetivo de este libro es que nos demos cuenta que somos almas viajeras, Ujú. que mientras más estudies, más tengas conciencia, es que también tu espíritu ya tuvo un alto nivel de evolutivo y que ayudemos a otros a que así sea. No, y me gusta esto porque al final de cuentas, esta famosa frase de que la verdad os hará libres. Exacto. Entre más información la gente tenga, que existen estas especies, estas dimensiones o este mundo de espera, que es normal que estemos ahí, que también no importa si la regamos en esta reencarnación, tendremos otras vidas para poder arreglarlo y procesarlo, que todo es un plan hecho con amor. Sí. Está buenísimo porque al final de cuentas te da la información de decir, ok, si soy consciente de esto y si estoy consciente que mi misión es amar, sal y hazlo. Y es muy interesante porque, bueno, estamos hablando ahorita de unos temas, pero también van a hablar, en este libro te habla del alma gemela, Okay. la llama gemela, ¿por qué tienes hijos? ¿Por qué los niños pueden ver? ¿Por qué si no te casas? ¿Qué significa que no te cases? O sea, realmente todo tiene un porqué. Una explicación. Y hay mucha gente que piensa que la felicidad es casarse, tener hijos, la parte material. Está bien, si tú así lo sientes, es también válido. Pero dentro de todas estas cosas materiales que nos hacen felices aquí, tenemos que alimentar nuestro espíritu, porque ese es el viajero. Claro. O sea, esa es la parte Claro. que es inmortal. Y me encantó cómo lo definiste, ¿no? O sea, que es un espíritu que se recubre de una materia. Sí, de una envoltura. De una envoltura. Me gustó mucho porque yo lo
conceptualizaba de otra forma, es la misma idea, pero me gustó esa forma poética de decirlo. Sí. Un espíritu que se recubre De esta de envoltura. esta envoltura por un periodo. Y por eso podemos viajar en los sueños, Claro. por eso podemos tener, los que tenemos la habilidad de tener la facultad mediúmnica, es fuerte, pero de verdad no sabes cómo te piden ayuda rápido los espíritus. A mí me han dicho, cuando lo he vivido, me piden ayuda rápido. Sí, por favor, busca, dile. Y es como que no tienen mucho tiempo, entonces tienen que decir, y hay esa parte de la mediumidad de los desencarnados, pero también hay mediumidad con maestros ascendidos, como fue Allan Kardec, que pues bueno, él, como les digo, él no fue medium, pero las mediums le dieron todo el como sí, es que también tengo entendido que también depende con quién canalices. Sí. O sea, sé que la parte de las mediums pueden canalizar con todo tipo de seres, ¿no? Sí. O sea, porque pues, al final de cuentas es como un teléfono y a ver quién te contesta del otro lado, ¿no? No, te pueden contestar cualquier tipo de No, y también canalizas seres. Los feitos. Sí, exactamente. Entonces, ahora sí que depende de quién estés quién esté del otro lado para que puedas recibir información. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo, como les he comentado, yo a mis amigas, a mis amigos, los que me conocen, yo solo he sido la parte mediúmnica cuando he usado las plantas sagradas. Porque en el día a día no te llegan... solo canalizaciones. O sea, ya en la tercera dimensión así, me llegan como información, como si me bajara información. Sí, igual me pasa a mí. Ajá, pero es como si, un poco como a nivel telepatía. Ajá, telepatía, me baja información, hasta ahí. Pero ya escuchar la voz y que me estén hablando. Solo con una planta de poder. Me hablan los desencarnados, me hablan los del bajo astral, me hablan seres vivos que están como yo, ahorita en este momento vivos, me han llegado a hablar también. Y han usado mi voz para darme el mensaje, pero solo cuando uso las plantitas sagradas. Sí, porque es un respeto, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Yo sí admiro ese trabajo de los medios, porque pues, imagínate tener como el canal abierto, o luego también esas personas que pueden ver las almas desencarnadas, o sea, que físicamente las ven, o sea, que tienen esa capacidad de observar. Sí. Es complicado porque además estás encarnado en tu vida cotidiana y de pronto te pasa un ser desencarnado enfrente o empiezas a escuchar voces. Sí. Otros los que somos canalizadores, seguramente les ha pasado a varios, o a lo mejor no son canalizadores, pero cuando te llegues a ver en tu casa manchas negras, como que pasa una mancha negra abajo, no sé si les ha llegado a pasar, que ven como que pasa una mancha negra abajo, o que de repente están trabajando y ven que pasa... Me ha pasado más eso, como de reojo. Como del reojo que te pasa. En ese momento están espíritus muy cercanos a ti. Entonces, los que están abajo, los que llegas a ver abajo, son larvas, porque también hay ese mundo, Son conciencias que están ya muy bajitas y están buscando ahí donde están chupando. Yo las he llegado a ver. Cuando las llego a ver en las casas, sé que hay mucha pelea, ¿sí? Porque la gente se pelea mucho en esa casa y me ha tocado ver cada cosa que estoy en las casas de las personas y en ese momento se le rompe la mesa. Entonces yo digo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque hay mucha pelea. Entonces esos seres andan buscando también dónde estar ahí. Entendamos que son seres que fueron humanos, pero pues por sus actos están un poquito atrapados. Entonces con amor, en cuanto lo ves, dices, espíritu desencarnado, que no te corresponde estar en este lugar. Con amor te pido que dejes este hogar, que respetes esta casa, que respetes a estos cuerpos que se ubican en esta habitación. Sigue tu camino, respeta mi hogar, sal de mi casa. Con amor, Porque muchos dicen, no, yo vi un fantasma y le dije, hijo de tu, ¿quién sabe? No. Eso ¿sabes qué hace? Que se quede. Los espíritus con amor obedecen. Les das la instrucción de amor, saben que tu espíritu crístico activado, y pues lo que ellos más desean es eso, el amor. El amor. Entonces, y es un tema que entendamos, porque a veces cuesta trabajo, que somos un espíritu teniendo una experiencia humana. Como también lo habla Saint Germain, que lo vamos a hablar después de él. Como muchas veces en este canal hemos hablado. Sí. Creo que es parte de lo que tenemos como de congruencia, ¿no? Donde sabemos perfectamente a qué estamos aquí, a dónde vamos. Y me gusta que esta información ha estado ya desde hace mucho tiempo. Sí. Me imaginé como que cuando estaba escribiendo era un poco como nosotros, ¿no? Esa necesidad de contarlo. La necesidad de abrirlo al público, ¿no? En ese entonces no había los medios digitales que hay ahora, se puso a escribir. Y pues, mira, yo también le he platicado a mucha gente, ya para concluir, cuando me dicen, es que
estoy muy triste porque se fue mi mamá, y pues lloran, obviamente desprendernos de la materia, hasta el mismo De Jesús los lloró, seres ¿no? queridos. Dijo, ¿por qué lloras, Jesús, y dices que no morimos? Pues porque ya me duele, soy materia y aquí en este plano me duele. Este libro, cuando tú lo leas, te va a dar como paz a tu alma de que tus seres queridos están en un buen lugar, ¿sí? Y si tú sientes que no están en un buen lugar, pide con amor para que ellos trasciendan. Perdónalos para que ellos sientan ese amor del perdón y se liberen. Y entonces ellos puedan seguir su proceso de sanación con los ángeles, porque hay como casas, Taina va a hablar de casas, los mediums hablan que existen casas como estas, pero todo es una manera de ensoñación, porque seguimos soñando, ¿sí? Entonces estamos fabricando nuestro mundo también en ese lugar. Existen estas ciudades. De verdad siempre les hablo de una película que se llama Regreso a casa, que escribió Chico Javier, que también fue medium. Es que hay muchos mediums. Estamos hablando ahorita de Allan Kardec, pero hay muchos mediums que han hablado de lo mismo, solo que Allan Kardec lo hizo una doctrina para validar que existe, que se le respete a estas personas que tienen estos dones y que existe el mundo invisible. Es para eso es el trabajo, y que este mundo invisible tiene la parte negativa y la parte de luz, y que el objetivo es que tengamos esta luz para poder llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, pues Allan Kardec, imagínate, pues un visionario. Ya era un druida, imagínate. Toda la información que tenía, y Sí. qué bueno que puso esta información al alcance de varias personas. Y pues Betty, te agradezco mucho por poder compartir esta información. Pues, yo amo realmente este tema de Allan Kardec. Creo que refuerza mucho lo que hemos venido platicando Del en libro de este canal, donde hemos platicado de que esto es un viaje, y entonces te da matices diferentes, ¿no? Donde vas sumando a la información que vamos construyendo aquí. Sí, y fíjate que algo muy interesante, que somos semillas estelares, a lo mejor Allan Kardec no tenía este contexto. También no habla mucho del tema intergaláctico, porque les digo, todavía a lo mejor no estaba esta parte para él, todavía que... Sí, que había tanta información como hay ahora, ¿no? Pero, pues el objetivo como el libro de Durante es lo mismo, ¿no? Entonces, pues es un tema muy hermoso. Vean la película, está en Netflix, se llama Kardec. Y complementen esta información. Lean el libro, es hermosísimo, y bueno, si ya les gusta, pues ya van a empezar a leer los demás. Y bueno, pues un placer, Alex. Muchas gracias, es un placer hablar de este tema. Compartir esta información. Igual, pónganos los comentarios sobre esta información, qué les pareció, ya habían visto la película, ya habían conocido sobre los libros, y sobre todo, como también siempre les decimos, si ya llegaron hasta acá, agradecemos que pongan un like a este video, sí, que nos escriban justamente en los comentarios, y que de alguna forma pues vean qué información adicional quieren que compartamos para que podamos seguir generando más material. Tenemos una lista de temas. Hay una lista enorme, pero... Ya Alex me dijo, oye, esto es como para el 2030. Pero sí es verdad, denos más tips. Denos más tips, ¿no? Porque también nos están comentando que quisiera que profundizáramos en más temas. Exacto. O sea, de los que ya hemos hablado, dar como todavía un zoom, también lo podemos hacer. Sí, claro. Finalmente tendrán diván cósmico para muchos, muchos años, porque la información es vasta y queremos compartirla con ustedes. Así es. Gracias a los que nos siguen. Y pues bueno, cerramos con mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.